Saludos y bendiciones para todos. Soy la profesora Yolanda Rodríguez, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. A continuación les comparto una presentación referente al plan de tratamiento que se lleva a cabo para rehabilitar un paciente con prótesis fija en la Clínica Integral del Adulto. Para abordar este tema, es importante recordar que el diagnóstico de nuestros pacientes debe fundamentarse en lo odontológico, oclusal y estético, especificando cada una de las patologías relacionadas con estos tres componentes, siempre sin descuidar la parte psicológica o psicosocial, ya con diagnóstico completo e integral de- depende el éxito de la rehabilitación, porque si no diagnosticamos bien, ¿cómo vamos a tratar bien? Es decir, que el diagnóstico siempre dirige o orienta el plan de tratamiento. Y aquí esta tabla que les comparto con algunos ejemplos de cómo el diagnóstico es inherente a la planificación de los tratamientos. En tal sentido, una buena anamnesis que nos oriente las necesidades de nuestros pacientes junto al examen clínico o la exploración extraoral e intraoral, las fotografías, los modelos montados en el articulador y el encerado diagnóstico permitirán predecir el tratamiento, es decir, conocer el pronóstico de ese tratamiento y mostrarle al paciente cuáles pudiesen ser los resultados para establecer el plan de tratamiento que requiere de una secuencia lógica que en la Clínica Integral del Adulto hemos adaptado algunas referencias de diversos autores aunado a la experiencia clínica. Y hemos estructurado ese orden secuencial por fase, las cuales están directamente relacionadas con la necesidad o los requerimientos de los pacientes, como lo vamos a ver. Con esta introducción, reconociendo la importancia de un diagnóstico completo e integral, donde el encerado diagnóstico es sumamente necesario para establecer el pronóstico y mostrarle a nuestros pacientes, podemos definir en este momento lo que es el plan de tratamiento. Según estos autores, es la formulación de una secuencia lógica de tratamientos en etapas diseñadas para restaurar la salud en la dentición del paciente con una función y apariencia óptima. El plan de tratamiento siempre debe presentarse en forma escrita y explicársele detalladamente a nuestros pacientes. En otras palabras, podemos decir que el plan de tratamiento es el listado exacto de los procedimientos que se van a realizar en cada cita, considerando el tiempo requerido para cada intervención, las intervenciones especializadas de necesitarse, tiempo requerido para cada una de las citas, las posibles alternativas si hay que tomar decisiones. Les he dicho a mis estudiantes eh, que debemos establecer un plan de tratamiento óptimo, ¿sí? El plan de tratamiento ideal. Y después de este, si existen otras alternativas, pues es donde entra esta acotación que les coloco acá. Es decir, escoger o tomar decisiones según esas posibles alternativas. Todo esto nos lleva a que el tratamiento sea de una forma organizada, que es algo imprescindible para emplear de manera eficaz el tiempo de trabajo y por lo tanto se va a lograr una mejor atención de nuestros pacientes con menos errores. Existen varios aspectos que debemos considerar o tomar en cuenta al momento de planificar nuestro tratamiento. En primer lugar, los aspectos psicológicos. En este apartado debemos considerar lo que son las emociones, los sentimientos de nuestros pacientes, además de las actitudes. Desde que entra el paciente a nuestra consulta debemos observarlo, ¿sí? Y una vez que empiece el interrogatorio, la anamnesis, a conocer el paciente, empezamos a evaluar este aspecto. Por eso está de primer lugar el aspecto psicológico. Porque muchas veces las experiencias previas a nuestros pacientes pueden hacer que lleguen a la consulta así, con esta actitud como está en esta imagen. Por eso debemos ofrecerle un clima de confianza para que el paciente pueda responder correctamente las preguntas que le hacemos en el interrogatorio y pueda sentirse pues más tranquilo. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta en esta parte, otra
consideración en este aspecto psicológico es que la mayoría de nuestros pacientes acuden a la consulta con dolor. Y el dolor tiene dos dimensiones, una dimensión psicológica y una dimensión física. Entonces aquí debemos abordar lo que es esa parte, si el paciente se queja de algún dolor o si ha tenido una experiencia de dolor previa. Además de conocer las necesidades del paciente, qué quiere nuestro paciente, las expectativas, si la zona que vamos a restaurar es una zona estética, cómo se siente ese paciente con su apariencia dental y su apariencia facial, qué le gustaría mejorar. También debemos considerar el factor económico. Ya ustedes se han dado cuenta al atender a sus pacientes que este aspecto de factor económico pues hay que considerarlo notablemente y pues que es parte de la planificación. Además, que muchas veces nos da pena, ahorita en la facultad quizás ustedes no, pero sí cuando estén en su consultorio privado, nos cuesta un poco indagar acerca de cómo está el bolsillo de nuestros pacientes, cómo está eh, comiendo, cómo está viviendo ese paciente en cuanto a las finanzas, pero es algo muy importante para nosotros poder planificar correctamente y adecuadamente según el paciente. La ocupación del paciente, no solamente por lo que seguramente ya hemos escuchado de que si el paciente trabaja en la televisión, trabaja con atención al público o algo que amerite bastante requerimiento estético, sino también por la relación con los hábitos, ¿sí? Que es otro de los aspectos a considerar. Diferentes hábitos que nos pueden guiar lo que es el tratamiento y pues nosotros pues hacer un buen interrogatorio para que el paciente sea capaz de decirnos con sinceridad a qué hábitos él está siendo expuesto su dentadura. Pues en este caso pues coloqué a un varón, pero hay también damas que hacen que tienen este hábito de destapar cervezas u otras cosas con sus dientes. Asimismo, este hábito que ustedes lo han estudiado bastante en periodoncia, el hábito del tabaquismo, del cigarrillo, en cualquiera de sus presentaciones. En este mismo orden de idea, pues debemos conocer que hay factores directamente relacionados con la alimentación y los factores ya bucales. En primer lugar, la parte periodontal, donde vamos a clasificar ese paciente según las clasificaciones periodontales, el estado dental, conocer las anodoncias, dientes remanentes, cantidad de dientes y también la calidad de esos dientes, o sea, la calidad del esmalte, cómo está el esmalte dental, la distribución de los dientes, la integridad coronaria y radicular y la vitalidad pulpar. La oclusión es otro de los factores bucales a considerar, yo diría que es el factor más importante, por eso el examen de la oclusión minucioso que hay que hacer a nuestros pacientes para poder planificar correctamente. Consideraciones endodónticas, ya les hablaba de la vitalidad pulpar. En, en ciertos casos, pues también pues el diagnóstico radiográfico es lo que nos va a orientar acerca del tratamiento que vamos a realizar en ese paciente, en ese diente de esos pacientes. Y la combinación de prótesis fija con prótesis parcial removible, que en ciertos casos pues podemos tener en un maxilar, como aquí se monta una prótesis, ¿verdad? No, no tengo una foto donde esté una foto clínica, pero aquí se les muestra una prótesis donde los pilares pues son coronas con finalidad protésica, pero también podemos tener el caso de combinación de prótesis, por ejemplo, aquí tenemos un maxilar inferior, pero podemos tener en el maxilar superior una prótesis total. Es el caso de algunos de ustedes actualmente en la Clínica Integral del Adulto.
Entonces, esto es un factor muy importante a considerar para rehabilitar al paciente de manera integral y de forma correcta. Ahora bien, en lo que corresponde a las fases del plan de tratamiento, como les decía, se ha concatenado lo que es varios autores, la experiencia clínica y la experiencia de los profesores de la Clínica Integral del Adulto para eh, denotar estas fases. En primer lugar, una fase sistémica, donde vamos a determinar el estado de riesgo para llevar a cabo nuestro tratamiento de manera más segura. Es decir, si el paciente sufre de alguna enfermedad sistémica o si tiene síntomas de alguna enfermedad sistémica y nunca ha sido tratado, se requiere una interconsulta. Y si el paciente tiene una enfermedad sistémica y está recibiendo tratamiento, debemos en la historia especificar con qué medicamento está siendo tratada esa enfermedad, denotar los antecedentes personales y los antecedentes familiares, que esto ya lo han hecho ustedes hasta el momento. Y en la fase de emergencia, pues vamos a conocer lo que es el dolor como atención de problemas agudos, pero también hay otros problemas agudos que diferentes al dolor, que pueden ser la queja de nuestros pacientes, porque muchas veces el paciente llega así, como observamos esta imagen, pero en otros casos también puede ser que el paciente, el motivo de la consulta sea por un diente fracturado o simplemente por un absceso, puede ser un acceso recurrente, aparece, desaparece, o una hipersensibilidad u otro aspecto que sea el motivo de la consulta de nuestros pacientes. Y en esta misma fase de emergencia hablamos también de atención urgente de problemas no agudos. Y no son problemas que tienen que ver con el dolor ni con los mencionados anteriormente, sino, por ejemplo, problemas estéticos o funcionales, como en el caso de una fractura de la porcelana de un diente anterior. El paciente pues necesita que corrijamos esto antes del tratamiento definitivo. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de reparaciones, porque para que podamos eh, predecir de que el paciente pueda asistir a las siguientes consultas y perseverar en el tratamiento y luchar por un tratamiento definitivo y no conformarse solamente con esa reparación de ese diente, de esa porcelana como se lo hemos atendido como una emergencia. En la tercera fase, la fase de estabilización de condiciones deteriorantes. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Es restablecer las condiciones higiénicas bucales de nuestro paciente y una oclusión óptima para la restauración. Esta fase incluye varias subfases o partes o tratamientos que los denoto a continuación. Un tratamiento periodontal, que va a incluir la educación y motivación del paciente, el control de biopelícula dental, la artrectomía, el raspado y alisado radicular y una reevaluación de todos estos aspectos. En segundo lugar, los tratamientos quirúrgicos, que en el área de prótesis fija podemos hablar de alargamientos de corona clínica, alargamientos coronarios, pero también podemos hablar de algún paciente que necesita alguna exodoncia, ¿verdad? Esto habría que ver si es en la fase de emergencia, si el paciente requiere la exodoncia de emergencia o si ya es en esta fase de condiciones estabilizantes, de estabilización de condiciones deteriorantes. Además de tratamientos endodónticos, tratamientos operatorios y en algunos casos la ortodoncia, que sería lo ideal en la mayoría de nuestros pacientes para poder rehabilitar de manera integral y correcta. En la fase preprotésica, que es la siguiente fase, vamos a tener la preparación o el tallado de los dientes. En segundo lugar, la reconstrucción de muñón, la realización de prótesis provisionales y la toma de impresión control. Tomamos impresión control en prótesis fija cuando vamos a hacer un puente fijo. Esto lo realizamos para evaluar el paralelismo de los dientes pilares. Es solamente cuando tenemos varios dientes pilares, o sea, por un puente fijo. Refinado de las preparaciones, luego vamos a hacer la toma de impresión definitiva, la prueba de patrón de acrílico en el caso de que se amerite, según el tipo de restauración es que vamos a hacer estas pruebas.
La prueba de cofia metálica, si es una corona combinada, es que hacemos estas dos pruebas. Y es importante que en esta cita, de ser así, pues se va a seleccionar el color, diferente a cuando vamos a hacer una corona total cerámica, que la selección del color tiene que ser previamente, porque no tendríamos estas dos subfases, por así decirlo, o estas dos citas. La selección del color, que si va a ser una corona combinada, sabemos que vamos a hacerlo cuando hacemos la prueba de acrílico o preferiblemente o la prueba de copia o estructura metálica. Luego viene la prueba de bizcocho. Hacemos la prueba de bizcocho, mandamos a glasear al laboratorio y recibimos la corona definitiva que vamos a cementar en nuestros pacientes o el puente en el caso de que así lo sea, como en este caso. Luego de la cementación definitiva debemos ofrecerle a nuestro paciente una fase de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Prevenir la recurrencia de la enfermedad. Va a implicar un control regular de las restauraciones y evita que la enfermedad vuelva a aparecer y que los resultados se mantengan en el tiempo. La frecuencia de esta fase de mantenimiento va a depender de cada paciente. Puede ser cada 3 meses, 6 meses o una vez al año. Esta fase de mantenimiento incluye lo que es un nuevo examen clínico, evaluar al paciente, el examen clínico intraoral, extraoral, para saber cómo está nuestro paciente, la evaluación de la higiene, la tartrectomía y el retratamiento de las piezas si se requiere. Como conclusión o como conclusiones tenemos estas tres y podemos decir que el diagnóstico es fundamental para establecer un correcto plan de tratamiento. El plan de tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y su enfermedad y debe comprender soluciones a las necesidades del paciente. Además, una buena planificación del tratamiento nos permite conseguir resultados mejores y de mayor consistencia. Esta es la bibliografía que he revisado para preparar esta clase y pueden consultarla para estudiar y complementar. Y un pensamiento, un mensaje reflexivo que les dejo: no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Cualquier duda, inquietud o comentario pueden escribir al correo de la Clínica Integral del Adulto. Gracias por su atención. Nos vemos en la clínica.